señores, bienvenidos a un podcast más de Doctor Comadre. El día de hoy vamos a hablar de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Es un tema súper interesante, más actual de lo que uno imaginaría. Y ahorita nos vemos. Desinflama cicatriz para arrancar callos mezquinos, para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes. Para que se cure. Hacer que se pregunte sin un compromiso. Seguro reconocerán esta canción. Es un clásico. Es un clásico. Era como de los primeros placeres prohibidos de la infancia. Como que ya entendías y... Exacto. Bueno, yo soy Andrés. Yo soy Adrián. Y tenemos una invitada muy especial, la doctora Verónica Álvarez, comadre experta en... medicina tropical. ¿Qué es la medicina tropical? ¿Tú ibas a clases a la playa? Exacto, ¿cómo Muchísima funciona? gente me pregunta eso. Medicina tropical es todo lo que pasa entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Ok. Bueno, no lo había pensado, pero es un buen... Es casi todo. Es casi todo. ¿Y qué tienen esos países en común? Calorcito. Sí, sol. Clima y un estado socioeconómico, digamos. Sí. Ajá. Problemas sociales que influyen mucho en la Problemas medicina. sociales, exactamente. Ok. Entonces son enfermedades que antes existían en todo el mundo, pero en algunos países con higiene, salud, agua potable fueron desapareciendo. Ok. Y en esa franja del trópico siguen existiendo. Uno de ellos es el clima favorito para los mosquitos. Entonces todas las enfermedades de mosquitos pasan en los trópicos. Ok, y es justo nuestro tema, ¿no? Porque seguramente habrán escuchado de enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya, que son las enfermedades más comunes. Malaria. La malaria, que no la he escuchado tanto en las noticias, a lo mejor, pero deberían, ¿no? Porque es una enfermedad súper común. Y vamos a hablar justo de eso, por eso está aquí Vero con nosotros. Entonces agarren la bebida de su preferencia y tenemos aquí, estamos en vivo en Facebook Live. Escríbanos, déjenos de dónde son, si tienen alguna pregunta, pues aquí la vamos a discutir. Y empezamos diciendo que si hay un animal del que debemos tener miedo en el mundo. Eso a mí me parece fascinante porque, o sea, hay animales de los que estereotípicamente tenemos miedo, ¿no? O sea, te da miedo, las arañas, las ratas, los tiburones, Exacto. O por lo menos te da repele, ¿no? A lo mejor no necesariamente miedo, pero no lo quieres ver. Y, pues, o sea, yo nunca he escuchado así un griterío o ver a alguien asustarse mucho porque entró un mosquito a su cuarto, ¿no? O sea, No, son molestos, ¿no? son muy molestos. Muy molestos. Pero si tú pensarías, por ejemplo, un cocodrilo o una araña, ¿quién es más peligroso para ti? Pues nunca se te ocurre un mosquito, es cierto. Sin embargo, el animal que mata más personas en el mundo, pero por mucho, Muchísimo. es el mosquito. O sea, Más que el ser humano, ¿no? más que el ser humano, o sea, es más Bueno. el doble. Exacto. O sea, se calcula que los mosquitos matan alrededor de 1 millón de personas al año y el humano, Que eso es más que seres humanos matando seres humanos. Exacto. O sea, eso. exacto, que también son un montón, ¿no? Sí. 500,000 más o menos, y de ahí nos saltamos a mucho más abajo, ¿no? O sea, los tiburones matan 10, 50. o sea, muy poquita gente. Las serpientes, por ejemplo, que sí son bastante temidas, bastante malditas, o sea, ponzoñosas, matan 50,000 personas al año. Los perros, que nunca, o sea, bueno, hay gente que le tiene miedo a los perros, pero mucha gente tiene perro, matan 20,000 personas al año. Total que el mosquito es el asesino más importante, de modo que hay estimaciones estadísticas que incluso llegan a sugerir que los mosquitos han llegado a matar hasta la mitad de los seres humanos que han existido en el planeta. Yo creo que esa está un poco exagerada, pero sí creo que, a ver, definitivamente son más que los que nuestra intuición nos diría, ¿no? Exacto. Y lo que sí sabemos, o sea, lo que no es una intuición, lo que no es una estimación, lo que sabemos que es entre 150,000 y 1 millón de personas mueren al año, no directamente por las enfermedades, no directamente por los mosquitos o por el piquete, sino por las enfermedades que transmiten los mosquitos, y es justamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque además hay una cosa fea de los seres humanos que se mueren por las infecciones de mosquitos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los seres humanos que típicamente se mueren por una enfermedad transmitida de mosquitos? Los niños de menos de 5 años. Ese es el problema, que es un mataniños, es un asesino mataniños. Y eso es que culpa, ¿no? O sea está gachísimo
que se muera tanta gente, pero que además la mayoría sean niños. Exacto. Que además, después vamos a ver, depende del tipo de mosquito, porque no todos, pero la mayoría de los mosquitos pican en el atardecer o en el amanecer, y entonces tú le dices a un niño, es que no puedes salir a jugar ahorita porque están los mosquitos, ¿no? Entonces no. que el niño saliendo de la escuela se tiene que meter a la casa porque no puede salir porque están los mosquitos y los van a picar. O sea, Es todo un tema, y es que los mosquitos han estado en el mundo pues antes que los humanos, ¿no? Si se acuerdan de Jurassic Park. había mosquitos en Jurassic Park. O sea, ¿no te acuerdas del huevito este? Sí, Que de claro, hecho ya ya, lo hemos sacado en de algún ámbar. video porque estaba embebido en el ámbar. Tenemos un episodio del ámbar y que si el ámbar ayuda a los niños, A los dientes. a los niños y todo ese rollo. Si no lo han visto, vayan a verlo a YouTube. Pero pues ya había mosquitos, ¿no? Y picaban sobre todo los dinosaurios que tenían la piel más delgadita. Y como, ¿no? Si comparas la diferencia entre la piel de un hipopótamo, por ejemplo, y nuestra piel, pues somos más sabrosos los humanos que los hipopótamos, ¿no? Aunque, por ejemplo, los elefantes se revuelcan en el lodo y los rinocerontes, porque los mosquitos les dan mucha batalla. Aunque pareciera que tienen la piel muy, muy gruesa. Órale. Ahí está una forma de evitar que te piquen los mosquitos. Ahí, Ándale, sí, métete al lodo. exacto, Te metes en el revuelcas lodo, en el te lodo. revuelcas y le funcionan a los rinocerontes porque no a nosotros, ¿no? Pero bueno, hay un montón de especies de mosquitos, hay como 3.500 especies, ¿no? Más o menos, y solo muy poquitas son las que afectan a los seres humanos. Entonces, Y las mujeres, son los Las mosquitos hembras. mujeres son Exacto. los que afectan al ser humano. y es que los mosquitos, Eso está raro, ¿no? O sea, como que solo la mitad de todas Claro. esas especies son las que nos causan problemas. Las otras, de hecho, son muy buenas, ¿no? Andan polinizando flores, ya son parte. sí, los mosquitos son a todo dar para el ecosistema. Exactamente. O sea, están integrados al ciclo de la vida, diría el Rey León. Todos, Así. ¿no? Hasta los que nos causan Todos, exacto. enfermedades. Sus cosas también pues, están muy integrados en el ciclo de la vida de estos parásitos o Bueno. estos virus. Pero, bueno, los que nos dan lata son los mosquitos hembras de algunas especies nada más, ¿no? Y esto es muy importante porque necesitan sangre, no sangre humana, pero sangre, ¿no? Para poner los huevos, ¿no? Entonces, está el mosquito macho, el mosquito hembra. El mosquito macho, como en la mayoría de las especies, es un holgazán, ¿no? Se la pasa comiendo Zángano. y teniendo sexo, es lo que hace el mosquito Zángano, macho. claro, de ahí viene Zángano es de la abeja, expresión. ¿no? Pues, no sé, Pero si alguien sabe si hay zánganos en otras especies que no sean abejas, ¿hay zánganos en otras especies que no sean abejas? Pues no sé, pero zángano es el macho, ¿no? De las abejas que literal solo come y se Y, reproduce. pues lo mismo pasa con los mosquitos, que además son primos de las moscas, pues son tan horribles. Y bueno, hasta viven menos, ¿no? Viven como 10, 15 días los machos, depende de la especie, por supuesto, pero las hembras viven mucho más y ponen varias veces huevos. Y cuando ponen huevos, ya se han pasado estas bolas de mosquitos. Les ha tocado que van corriendo, así que hay como una masa de mosquitos, así como que, bueno, están ahí, se juntan para procrear, ¿no? Entonces, ya que procrean, con una vez que procrean el mosquito de la hembra, guarda el semen del macho, va y busca picar a un animal, ¿no? Los humanos somos muy atractivos. Pica, te agarra con unos colmillos, abre un poquito tu piel, ¿no? Digamos, Es como un popotito. y mete un Es una de mis poquito la palabras favoritas en probóscide. español, la probóscide. La probóscide. Probóscide Parece suena que están horrible, albureando. ¿no? Pero probóscide, la probóscide. Pero es- popotito. El popotito es asqueroso. Si le meten en YouTube, buscan ahí un videito de cómo funciona la probóscide y buscan, ¿no? Está buscando con la No, probóscide, no está busquen. metiendo ahí la probóscide hasta que encuentra capilar. un vasito, un capilar, y ahí se enchufa y pues saca la sangre. Sin Esta sangre- querer, te escupe sus parásitos. Sí, exactamente. No, sin Ahí, querer, bueno, Sin intención. Queriendo te escupe, porque cuando escupe, o sea, la babita es anticoagulante, y entonces eso ayuda bueno, eso a es cierto. que, ajá. a que- La babita es anticoagulante. Claro. por eso te escupe, ¿no? Es anticoagulante y un poco... Lo que no fue su intención fue inyectarte parásitos. Exactamente. que te van a matar. Exacto, no O sea, no es- al mosquito la verdad es que no le No importa. es su culpa. No. de hecho hay mosquitos hasta que les va mal, ¿no? Sí. O sea, que reduce su ciclo de vida, como que les llega a afectar. O sea, que el mosquito no es como que sea un maldito voluntariamente, sino es el mensajero. Pero, como pica,
¿no? Si te pica ahí y tú tienes el virus, ¿no? O sea, igual el mosquito inocente, sano, va, saca tu sangre, que necesita para poder poner los huevos, ¿no? Ya que tiene tu sangre, en tu sangre si está el virus, saca la sangre, el mosquito tira el plasma, ¿no? Que es lo que está alrededor de la sangre, se queda con las células, porque lo que necesita el mosquito para funcionar es la isoleucina, que es un componente ahí que es lo que necesita para poder poner sus huevos, o para que sus huevos funcionen, y ya deja los huevos en una superficie de agua limpia, que además no les gusta el agua sucia, y estancada. Ese mosquito ya dejó sus huevos y vuelve a encontrar otro macho con el mismo semen que tenía. A veces puede volver a fertilizar otros huevos y busca a otra persona que a lo mejor estaba sana y ahí la contagia. Y aquí yo creo que vale la pena decir que hay como, bueno, probablemente hay más, tú nos dirás si estoy diciendo una burrada, pero hay como dos grupos de microorganismos que causan estas enfermedades transmitidas por mosquitos. Hay virus y hay parásitos. Tenemos todo un podcast de si los virus están vivos o no. Ajá. Nos debrayamos por 1 hora sobre si los virus están vivos o no. No encontramos ninguna unos respuesta. filósofos. Pero es un tema muy filosófico. Sí, tuvo 2 filósofos no encontramos grados para... Pero bueno, los parásitos, esos definitivamente están vivos. Eso nadie lo va a dudar. No hay discusión. Pero en ambos casos es un poco este mecanismo, ¿no? Que acaba de describir Andrés, que hay intercambio entre los parásitos o parte de parásitos en cierto momento del ciclo de vida de estos microorganismos, pero con los virus es un poco la misma idea, ¿no? No es que sea intención del mosquito, pero como un efecto secundario de este piquete, pues ahí te echó un virus o un parásito, depende, porque ahorita ya hablaremos de las enfermedades en concreto, pero como haciendo un paréntesis, ¿por qué te da comezón el virus del mosquito? ¿Saben? El piquete, ¿no? El piquete del mosquito, ¿por qué te da comezón? Histamina. La histamina, o sea, es como una alergia. Si han visto nuestro episodio de las alergias, pues es como una alergia. No a todo el mundo, porque además no todo el mundo le pican los mosquitos. Yo me siento afortunado, yo puedo dormir en una hamaca en la selva y a mí no me pican los mosquitos. O sea, tu sangre es asquerosa. No tiene nada que ver. No pasa control de calidad. Una de sangre dulce. Harry Potter, A mí me sangre pican sucia. muchísimo. Soy sangre sucia, sangre amarga, ¿no? Y depende, por ejemplo, ¿qué tipo de sangre es? Negativo. Mira, yo soy A positivo. Yo soy O positivo, yo llevo las de perder. Tú llevas las de perder porque, si se acuerdan, es de nuestras épocas la película, pero si vieron la película de Bichos, cuando está, Bueno. salen del bar y hay un mosquito como en el bar y pide Un Bloody Mary, Sí, el sí. mosquito, pero lo pide O positive. Bloody Mary, O positive. Ajá. Porque hicieron su tarea o le atinaron los de Disney, porque a los mosquitos les gustan más las personas que tienen sangre positivo. De hecho, les pican el doble a los no positivos, pero O, negativos o positivos. Pues estaría, otra pregunta biológico-filosófica es cómo un mosquito sabe qué tipo de sangre tienes, o si no sabe y simplemente es una cosa estadística. Pero, por ejemplo, No, sí está estudiado, sí está bien estudiado de que... algo que a mí me llama, o sea, que me interesa mucho, es una cosa, un dato biológico que me gusta mucho, es como hay de alguna manera una competencia entre mosquitos y seres humanos, y este caso de cómo algunas poblaciones en África, precisamente por el problema que la malaria traía a sus comunidades, evolucionaron una forma diferente de una proteína. No es exactamente el tipo de sangre, pero una de las proteínas importantes en los glóbulos rojos. Exacto. O sea, en unas Esa es la evolución, es un ejemplo bellísimo de evolución. Lo habíamos platicado ya en el de tipo de sangre. Exacto. También hablamos de que justo pasó lo mismo con la O negativo, que no era O positivo por el cólera, ¿no? Que también... O sea, pero es justo esta carrera como, ¿te gusta el O positivo? Pues ahora no hay O positivo, ¿no? O sea, sí. necesitas esta proteína, pues ahora te la quito. Y es exactamente lo que dices, o sea, es uno de los, pues sí, pocos ejemplos, al menos en seres humanos, en donde vemos a la evolución trabajar así de par en par. Sí. Sí, exacto. Sí, hay un montón de variedades de adaptaciones o enfermedades que se adaptaron o variantes que se han adaptado a los mosquitos, porque los mosquitos han
tenido un impacto importante en nuestra historia, ¿no? Vero vivió en África un rato. ¿Dónde en África viviste? Sudán del Sur y Mozambique. ¿Cuánto tiempo viviste? 1 año en cada lugar. Órale. ¿Cuál te gustó más? Mozambique. ¿Por qué? Espero que no haya nadie. Si alguien de Sudán del Sur, perdón, a Vero. Pero Mozambique tiene mar y ya. Ya, eso con- es, ok. sí. Ok. Bueno, la costa es un tema importante para los mosquitos, ¿no? El calorcito, la costa, a nivel de la, porque además a los mosquitos les gusta mucho la altura, ¿no? Por ejemplo, digo ya, y otra cosa que hablaremos más adelante, pero cómo se han ido adaptando los mosquitos a diferentes realidades, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México no había mosquitos, porque está muy alta, y ya hemos detectado Aedes en las redes. O sea, ya sabemos, y ahí viene ese de que hay Aedes infectado además con... Sí. Ahora, el Aedes es un mosquito especial porque es un mosquito urbano. A los Aedes les gusta la ciudad y les gustan las llantas tiradas en el piso con agua estancada que decía. Charcos. Y tienen como conductas diurnas, que es raro porque generalmente los mosquitos son más del atardecer o el amanecer. Los Aedes Órale. son urbanos y diurnos, no respetan las leyes. de los mosquitos. Sí, no. Los mosquitos. Y por eso son también los mosquitos que más le gustan a los virus, ¿no? Claro. La Aedes Sí, es- porque hay, o sea, es que eso está padrísimo. Hay 3 grupos totalmente diferentes de seres vivos mezclados en este problema. O sea, los parásitos y los virus por un lado, los mosquitos por el otro. O sea, los parásitos y los virus con su ciclo de vida. Ujú. Los mosquitos con su ciclo de vida y sus prioridades biológicas. Y nosotros. Y depende, por ejemplo, si te vas al virus del oeste del Nilo, ese se mete con las aves. O sea, Ajá, hay un sí. tercer involucrado, bueno, un cuarto involucrado en la cadena esta, ¿no? O sea, sí. Yo a veces no soy muy fan del Rey León. Pero esta idea del ciclo de la vida y todo está conectado. Y así, o sea, aquí es imposible separarlo, ¿no? Bueno, a ver, oye, a mí que nos encanta la salud pública, este tema de los mosquitos no puede describir mejor lo que es la salud pública y no puede describir mejor lo que es la salud, porque la salud trasciende fronteras, trasciende nivel socioeconómico, trasciende historia, ¿no? Y nos deja claro que estamos conectados, aunque no nos guste, aunque no queramos. Y es que los mosquitos pues han volado con nosotros, ¿no? O sea, la migración, componente de migración, componente de medios de transporte, ha sido para muchas enfermedades, pero para los mosquitos un factor súper determinante, ya marcado la historia del mundo, ¿no? Por ejemplo, el canal de Panamá, si recordarán, 1800, mediados de 1800, que los franceses querían construir el canal de Panamá, intentaron construir el canal de Panamá y se murieron de fiebre amarilla en ese entonces como 20,000 trabajadores, entre que el que construyó el canal de Suez estaba medio perdido, luego invitó al que construyó la Torre Eiffel, tampoco lo lograron, creyeron que era más fácil por la geografía y demás, desistieron hasta que los gringos llegaron, y el éxito de los gringos fue que pusieron una campaña de control de la fiebre amarilla, que gracias a ellos también México se contagió, y nuestro último caso fue en 1923 de fiebre amarilla, digamos, del lugar, gracias a esa campaña. Y también lo que tú nos contabas hace rato, ¿no? De la colonización de África. Sí. ¿Cómo es ese chisme? Son 2 ejemplos de si conquistas a los mosquitos, conquistas ese lugar, ¿no? O sea, Órale. esto era... Europa llevaba mucho tiempo intentando conquistar África, pero cada vez que llevaban exploradores se morían de malaria. Hasta que descubrieron la quinina y el doctor Livingstone fue con su equipo y solo la mitad se murió. Y la otra mitad sobrevivió. Es un éxito enorme, o sea, digo... Y de ahí vino la colonización. Eso fue en el Congo, llegaron al Congo y de ahí explotó la colonización. Y también el vodka tonic. No, pero O sea, puede ser solo el agua tónica, no tienes que poner Exacto, bueno, pero bueno. Pero está cañón como, o sea, te puedes, o sea, a lo mejor cuántas cosas serían distintas en el mundo de hoy si no hubiera o Sí. mosquitos o quinina o alguien que se le prendió Sí. el foco de... Otro ejemplo, Haití fue de los primeros, no es el primer país en independizarse y fue conquistado por Francia. El éxito estuvo en los mosquitos, ¿no? Se murieron tantos soldados franceses que dijeron, ¿sabes qué? Me voy de aquí, tengo tu independencia. También estaban algunas colonias en Estados Unidos, ¿no?
Y dijeron, ¿sabes qué? Ya me voy a pelear. Napoleón dijo, ya va, estoy tan guameado. Mis soldados se murieron tantos que se regresó y los mosquitos una vez... Otro ejemplo de cómo los mosquitos han marcado la historia. Sí. Y cómo es, a veces nosotros ganamos, a veces ellos ganan. O sea, ahorita, por ejemplo, para los Aedes del dengue, es el mejor momento. En los últimos 10 años se han cuadriplicado los mosquitos Aedes, porque cada vez hay más urbanización, cada vez aumenta más la temperatura por el calentamiento global, y como dijiste, cada vez estamos más conectados. Exacto. Entonces cada vez hay... Bueno, mancha urbana, ¿no? Exacto, y cada vez viajamos más, entonces lugares donde antes no había dengue, ahora ya hay porque la gente viaja más. Entonces este es el momento de oro para los mosquitos y para el dengue, así. Que justo vamos a entrar de lleno, se parece ya en las enfermedades, pues ya hicimos un buen preámbulo, ya hicimos un marco de por qué son tan importantes los mosquitos y sus enfermedades, pero ya vamos a hablar de lleno de las enfermedades. Y sin duda, la enfermedad más famosa, o hoy por hoy en Latinoamérica, la enfermedad que más peso tiene es el dengue, porque además de ser la que hoy por hoy más gente mata en Latinoamérica relacionada con los mosquitos, está en las noticias, y en este momento de nuestra historia, ahí está habiendo un brote importante, ¿no? O sea, se hablaba, o sea, uno lee la literatura del dengue, que es por ciclo, ¿no? Cada 3 años, que fue 2013, hubo un pico muy fuerte, y de ahí decayó de manera importante en México por lo menos, y 2019 otra vez está habiendo un montón de casos, ya ha habido un montón de muertes. Tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones de salud pública, de decisiones de salud pública, y tiene implicaciones también biológicas, meramente como lo que estamos hablando, estas oleadas, hablando de las condiciones políticas del continente. O sea, ¿no? Si un país hace todo bien, pero su vecino no funciona, ¿no? O sea, tiene que haber una cooperación internacional importante. Los mosquitos les da igual la frontera, ellos cruzan y les da igual. Entonces, bueno, todo esto está impactando en que tengamos un brote importante de dengue en México y en Latinoamérica. ¿Y qué es el dengue? ¿Qué me puedo decir? ¿Qué es el dengue? Bueno, el dengue es un virus. ¿Está vivo o no está vivo? Lo ¿Quién deja sabe? otro día. ¿Es un virus? ¿Escuchan el otro podcast? Es un vivo de RNA. Yo creo que lo que hace al dengue especial es que provoca una reacción en el cuerpo. Yo lo que llamo es que es cuando tu propio sistema inmune te traiciona. O sea, porque los otros virus haces como una defensa, una protección contra ese virus y lo atacas, ¿no? El dengue tiene algo muy particular, que tiene 4 serotipos, se llama. Son 4 tipos diferentes, muy parecidos del mismo virus. Entonces, si te da dengue por primera vez, no pasa nada. Te da un poquito de fiebre, te sientes normalmente mal. no pasa nada. Normalmente no pasa nada, un poco de dolor de articulaciones, igual y un rash, pero todo bien, sí, te desguanzas 3, 4 días, una semana de vacaciones, listo, al día siguiente te vas a trabajar. El problema es cuando te da dengue por segunda vez con un serotipo diferente, porque tú ya tienes defensas contra un tipo de dengue que dice, creo que reconozco esto. Entonces lo deja entrar a los macrófagos, que son una célula del sistema inmune, los deja entrar, pero resulta que era otro tipo de virus con el que no estás preparado y no tienes el armamento para atacarlo. Okay. Y empieza a haber una reacción exagerada del sistema inmune, que realmente es lo que causa el dengue severo. O sea, el dengue hemorrágico no es que el virus es más virulento, es que tu sistema inmune reaccionó de manera exagerada y empiezas a sacar plasma por todos lados, empieza a concentrar la sangre, empiezas a sangrar por las encías, pero fue tu propia reacción inmunológica exagerada la que te está provocando la muerte. O sea, podríamos decir que estas 4 formas diferentes de dengue son igual de graves o de peligrosas, pero lo que es distinto es que cuando reaccionas por segunda vez a cualquiera de ellas, es lo que hace que te vaya mal. Exacto. Y es importante que no te puedes enfermar 2 veces del mismo serotipo. Exacto. O sea, te puede dar primero el tipo 4 y luego el 1, y es lo mismo que si te da primero el 2. Entonces te puede dar dengue 4 veces en la vida. Solamente 4 veces en la vida, pero te puede dar no dengue 4 veces en la vida. No creo que sobrevivas a los 4, pero generalmente... ¿La tercera sería peor que la segunda? Buena pregunta. Buena pregunta. No sé. Lo que sí sé es que, porque por ejemplo decías de la fiebre amarilla, que hay una vacuna increíble, te hace una sola dosis, te hace 100% así capaz.
el dengue, ¿cómo le haces? Porque no puedes hacer una vacuna contra los 4, porque si haces una reacción inmunológica un poco más fuerte a cualquiera de los 4, si te da dengue por primera vez, tu vacuna ya contó como la primera. Entonces, si te da dengue, cuesta como Y esa cuesta es como la segunda. toda la discusión. No hay una vacuna, o sea, hay una vacuna. Hay una vacuna que está autorizada por México. Y de fue hecho, un desastre en Filipinas, no sé si un desastre. leíste. O sea, Filipinas la autorizó primero. Digo, México lo autorizó primero. O sea, la COFEPRIS autorizó primero la vacuna. Después, en Filipinas, que tiene un problema con el dengue, la autorizaron después. Y se aumentaron los casos de dengue hemorrágico. Justo, no sabe exactamente, Por lo que dices, la pero vacuna una de la funciona como teoría. si fuera la primera. Exactamente. Hay unas indicaciones, por ejemplo, en México, no se autorizó para que se ponga todo el mundo. Ya, de hecho, México, o sea, el gobierno mexicano no ha comprado una sola dosis de vacuna porque, aunque se autorizó por el casos COFEPRIS, específicos, digamos. En para poblaciones Filipinas que ya se lo están pusieron muy a- contagiadas, o sea, A todo mundo. en poblaciones que tienen arriba del 60-70% de contagio en la población, se puede poner la vacuna porque sirve como la prevención del segundo contagio. Exacto. Pero sigue sin ser muy eficaz, sigue siendo para poblaciones muy específicas, seguimos teniendo mucho que aprender respecto a la vacuna, hay mucho debate y con muy buena razón, y por lo tanto, estos filipinos que ya se arrepintieron, nadie ha implementado una campaña de vacunación como tal. Y no solo, o sea, la catástrofe de Filipinas es que la gente perdió la fe en las vacunas en general. O sea, fue como la entrada Sí. perfecta. No. Casualmente tenían una encuesta, Claro. desde como creo que como 2004, es una encuesta de la aceptación de las vacunas en la población general y era del 90%. No, man. Pasa el desastre de la vacuna de dengue y 10 años después el 30%, o sea, del 90 al 30% creía en las vacunas. Entonces la gente dejó de vacunarse. Por pareja, sí, pareja. Problemón. Qué mal. Y de hecho son dos de los más, o sea, la vacuna del dengue muy discutida, la vacuna de la fiebre amarilla, que si quieren pasamos a la fiebre Pero es que, amarilla. o sea, yo creo que vale la pena decir, cuando decimos estereotipo de formas diferentes, o sea, por ejemplo, sí, el dengue me dice que hay 4. Por ejemplo, otro virus, el VPH, creo que la cuenta va en 130. Ah, sí, de una cosa estereotipo, así, o sea, un virus, o sea, no todos los virus tienen la misma cantidad de De divisiones primos. o de, De ¿no? primos, sí, digamos que tienen primos. Y definitivo, porque luego hay veces que preguntan, ¿por qué ya hay vacuna para este virus pero no para este otro? O sea, es que las reglas de los virus son muy Sí, distintas son muy distintas, depende del virus. de virus a otro virus, ¿no? Entonces, o sea, de las enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿cuáles sí son por virus? Yo creo que vale la pena decirlo. Pues casi todas. Casi no, todas. así yo creo que hay que decir cuáles no son por virus. La malaria no es por virus. La malaria no es es por parásito. Y pues ya, ¿no? O sea, importantes, porque a ver, en este podcast vamos a hablar de las enfermedades más importantes, más comunes. Hay muchísimas más, no tan importantes, pero de las más importantes, yo creo que la gran diferencia podría ser que por virus, la malaria y además por bacteria, malaria es por por parásito y las demás por virus. Porque sí hay otras que son Son por parásito. Zika, dengue, chikungunya, La Nilo. La de fiebre del niño, el mayaro, que no es tan importante, pero la escucharán. Todos esos son virus. Todos esos son virus. Pero entonces, a ver, ok, el dengue, la vacuna fue un caos, no sirvió. Es lo que hay. Ok. Sigue ahí en el tintero como una potencial herramienta, pero no Otra que está así en, pues no de moda, pero que como que en la conciencia colectiva, el chikungunya. El chikungunya. ¿El chikungunya qué? Es que no se sabe bien porque da síntomas muy parecidos al dengue. Es otro tipo de virus, ¿no? Es un tocavirus, no Ni es siquiera se flavivirus. sabe qué tan prevalente es. No sabe qué tan probable. La prevalencia es como cuánto hay en la población, ¿no? O sea, Sí. qué tan frecuente es que te lo encuentres. Hubo una oleada importante, sí, 2015-2016, en México y en Latinoamérica. Escucharon mucho, avistaba la campaña esta que un rolón que se aventó la Secretaría de Salud Mexicana, chikungunya, asquehuya. No sé si se acuerdan. No, ya la había olvidado. Un rolonazo. ¿Por qué la traes? ¿Por qué Campaña la traes de regreso? buena, Ya la había olvidado. sinceramente. Una joya. De las pocas cosas que te acuerdas, como esto de, ¿se acuerdan de la persona de las, cuando estábamos chavitos de las adicciones? Vive sin Vive sin drogar. drogas. Vive sin Pero drogas. eso le tiene Azteca, ¿no?
Pues era como las que te ves No era, ¿no? según Sí. yo era de TV Azteca. Pues esas de las buenas. O sea, yo con una flor que claramente parecía que Rapeaba. consumía drogas. Así se veía, Bien maldita. machista ya. Era una flor que claramente parecía que consumía drogas y tenía unos colores así. Que te decía, vive sin drogas. Pero según yo eran los colores de TV Pues, Azteca. Bueno, es posible, pero bueno, esas son de las campañas de salud que... Y esta de chikungunya es que huya también. Pero bueno, ahí quedó. El chikungunya no fue tan importante, no es tan importante porque, a diferencia... A ver, no, pero en Brasil sí fue un problema, ¿no? O eso, Sí. o ¿cómo es ese chisme? Es que ha sido el brote más grande de Ujú. la historia. exacto. O ¿Por sea, qué? se expandió muy rápido, ¿no? Ok. Es muy difícil decir se expandió muy rápido, nos dimos cuenta que se expandió muy rápido, ¿no? Pero es un poco dramático porque si agarramos el Zika, vamos a meter el Zika ahora, el chikungunya y el dengue, en síntomas se parecen mucho. Si hablamos, por ejemplo, si agarramos como el síntoma emblema de cada una de las enfermedades, en chikungunya es el dolor de huesos o el dolor articular. Y entonces eso es muy alarmante. La fiebre en el dengue, que también le dicen fiebre de quebrantahuesos porque también duele un montón los huesos, pero el chikungunya o la descripción, ¿no? Por lo menos en síntomas en México, que es, ¿no?, la descripción que se ha hecho epidemiológica de los síntomas, el dolor de huesos es mayor en Y que chikungunya. dura mucho. O sea, Dura puedes mucho. estar 6 meses con dolor. dolor articular. O sea, por ejemplo, hay una manera en la que yo diga, híjole, comadre, se me hace que esto es dengue o se me hace que esto será esto Zika. O sea, hay una manera en la que yo me puedo dar cuenta que, ¿qué hago, pues? Bueno, Vamos a primero, suponer que vivo en una de estas comunidades. eso te decir, vives en el trópico, porque si Sí, vives sí. en Noruega, Si vives en Noruega, no ok, pasa no nada. es dengue. No, pero si vives en Veracruz, o sea, bueno, en No, todo si vives en el trópico. Centroamérica, No, si vives entre el trópico de cáncer, el trópico de cáncer en México cruza, ¿qué? ¿Como por San Luis Potosí? ¿O como por...? no tengo idea, más o Bueno, menos. ahí saquen un mapa y nos dicen, pero... Tú pasas según el trópico de el examen cáncer. de la UNAM, tú deberías saber. Sí, según yo lo cruza por San Luis Potosí, pero bueno, X. Entre los trópicos, si vives en los trópicos, pues ahí, pues, vives en una zona que tiene dengue. sí. No, yo sé que en México, en Morelos, hay mucho dengue. Hay mucho, bueno, Veracruz es el campeón. En Hoy, las hoy dos, esto- en las por las dos dos costas. costas y en el sur. Pero vamos a suponer que vives en una zona en donde hay mucha agua estancada y Ujú, muchos mosquitos, ujú. ¿no? Y te sientes desguanzado. Sí. ¿Cómo sabes? ¿Será esto o qué? O sea, dengue- ¿cómo sabes si solo es desguanzo o si tienes algo que necesite? Bueno, primero fiebre, y no fiebre de ay, sí, creo que sí, comadre. ¿no? ¿Cómo O sea, sabes si es fiebre? tómate la temperatura y 39, 40 grados centígrados. Fiebre. Fiebre elevada. La mitad de las personas tienen un rash, o sea, les sale una dermatitis, como puntitos Se te rojos. pone rojita la piel. Se te pone rojita la piel. Y dolor, por algo le llaman quebrantahuesos. O sea, sientes que te están tronando las Te sientes articulaciones. madreado. Y en el dengue mucho es auricular, exacto, atrás de los ojos. O sea, tienes como un dolor de cabeza, pero que te viene de atrás de los ojos. Esas Es como dicen, cuatro es que tengo cosas. fiebre por dentro. No, nunca te dijeron en urgencias, es que tengo fiebre por Oye, ¿tú dentro. nunca has tenido fiebre por dentro? Sí, se siente diferente. Se siente Pero bueno, diferente. ok. Nunca he Entonces, tenido fiebre por fuera. exacto, yo nunca he tenido fiebre No, por es que hay fuera. cuando hay veces que te sientes mal con fiebre y te duele como la piel, ¿no? O sea, Pero- es una diferencia. Qué bueno que han estado tan sanitos, porque se No. siente diferente. Pero bueno, ok, te sientes mal, tienes Sí. fiebre. Pero hay algo que te pueda decir, esto es Zika y no dengue, o esto es dengue y no chikungunya, o esto, no No. se puede. Sí No, se o sea, puede, sí se puede. Hay un laboratorio. Un laboratorio. Bueno, o sea, Sí. pero no tú en tu casa, así. Ok, entonces, ¿qué haces? Si, Está muy si difícil. vives en un lugar en donde se sabe que hay muchas de estas enfermedades, hay agua estancada, hay mosquitos, es temporada de mosquitos, ¿no? También hay unos comerciales de... Tienes un primo que viste hace una semana que tenía dengue, Y ¿no? te sientes mal, ¿qué es lo que deberías hacer? Ir al doctor. Sí, hay que visitar a su doctora, sin duda. A ver, si tienes dengue, a ver, entre el Zika, el chikungunya y el dengue, el chikungunya te vas a sentir bien mal por un buen rato, pero no es tan mortal, no tan letal. El dengue puede ser más letal, sin duda. Puede, pero porque, como dijimos, o sea, si es la primera vez que te da dengue, ¿Todo bien? no pasa nada. O sea, si tú me dices a mí, ve al doctor, bueno, igual yo me quedaría en mi cama 3 días, me recupero, ¿no? Tómate La gente se paracetamol. queja porque le dice que dan solo Muchísima agua, o paracetamol. sea, toma agua, paracetamol.
si empiezas a tener sangrados en las encías, cuando te lavas Puntitos. los dientes, puntitos, o sea, esa ya es una señal de alarma. Ya ve al Te médico. hinchas. Te hinchas, exactamente. Ve al médico. Que te puedes hinchar también, por ejemplo, el edema es característico del Zika, que es diferente a todos los demás. Bueno, digo, el dengue hemorrágico o el dengue grave, ahora que se llama de grave, que ha cambiado la Pero el clasificación. punto es no te esperes a ver en dónde se te hincha el cuerpo y a googlear será esto Zika, mejor ve. Mejor ve. Y a ver, creo que vale la pena hablar del Zika ahora, porque si el Zika se parece mucho al chikungunya, tampoco es tan grave. O sea, no te vas a morir propiamente de Zika, pero Si estás embarazada. Si estás embarazado. hay dos cosas, ¿no? O sea, el Zika se descubrió en el 47, en el virus, en el bosque del Zika, por eso En se llama Zika, en África, en el 47, o sea, tiene un buen rato. Se descubrieron los monitos, porque antes el comité de ética, si no le importaban los humanos, pues menos los manos, entonces los encerraban a diferentes alturas de... Sí, ¿no? La No, verdad ¿en es serio? verdad. Sí, claro, sí, se los están explorando, porque además estas enfermedades se contagian con los monos, es importante decirlo, porque los monos te pueden contagiar, o sea, hay Zika o hay dengue o hay... que es un reservorio, entonces hay veces que está solo en la selva y hay veces que brinca de la selva a los humanos o brinca entre humanos siempre con un mosquito de por medio, pero estaba en los monos y ahí detectaron el Zika, pero era muy prevalente y se hicieron estudios. Una niña de 10 años fue la primera que se le diagnosticó Zika, después estudiaron toda su villa o su aldea y el 70% de la población tenía Zika. O había tenido Zika, más bien, tenía anticuerpos, o sea, que decía que había tenido Zika. Todo bien, dijeron, bueno, pues es una enfermedad viral, como hay muchas, de ahí no pasa, tienes un poquito mal, después es inmunidad y todo bien. El problema fue que la globalización, el Zika se movió a la Polinesia Francesa y de ahí brincó a Brasil, y en 2014, es una historia muy bonita porque estaba una señora y su hija, los dos trabajaban en un hospital, médicos, las dos, y en hospitales diferentes, y platicando en la escena dijeron, oye, fíjate que en mi hospital ha habido muchos casos de bebés que nacen con la cabeza muy chiquita. Fíjate que en el mío también. Así que tú ves qué bonita historia. No, es una bonita historia porque así es como se descubren las cosas. O sea, las consecuencias son muy negativas, pero es una bonita historia de cómo se descubren las cosas, en el sentido de que platicando ellas se dieron cuenta, los científicos brasileños, puntos para ellos, pusieron pilas, dijeron, oye, qué raro, qué es lo que está pasando, y identificaron que había rastros de RNA del virus del Zika en las mamás de estos bebés que tenían la cabeza muy chiquita, y entonces se hizo el link entre microcefalia, que nace con la cabeza muy chiquita, y el virus del Zika. Y ya se había hecho el link también con Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, que es parálisis, una parálisis horrible. Te ha tocado ver muchos pacientes, en nutrición no había muchos pacientes, trajimos un hospital que también había varios, que te quedas, no te puedes mover, ¿no? Pueden ser pacientes jóvenes, normalmente se recuperan y todo bien, pero bueno, está ligado a infecciones virales y estaba ligado al virus del Zika antes. Está ligado con tantísimos. Con tantísimos. Pero la pregunta es, ¿por qué, si era un virus tan viejo, no veíamos ese problema en África? No nos habíamos dado cuenta. Yo creo que no nos habíamos dado cuenta, Exacto. le diste el clavo. O sea, creo que tiene más que ver con... Un tema de discriminación científica. No, con los medios de comunicación ahorita. Okay. O sea, que ya es una mucho teoría. más fácil que las noticias se compartan y se transmitan. O sea, yo creo que siempre ha pasado, pero ahorita le dimos la atención que se merece. Esa es una. Y otra de las razones es que no estaba, digamos, si se contagiaba todo el mundo desde chiquito, o sea, si el mosquito te picaba de chiquito y te daba Zika a los 7 años, para cuando esta mujer se embarazaba, ya estaba inmunizada, o ya no le iba a dar Zika otra vez, y no iba a tener problemas su bebé. En Brasil nadie estaba inmunizado, o en Latinoamérica, y cuando llegó el virus... Ahora, esta teoría suena muy lógica, suena nada más lógica, pero no se vio lo que se vio en Brasil en el resto de Latinoamérica. Es decir, en México tuvimos casos de microcefalia, se estudió, se siguió muy de cerca, pero no se tuvo la incidencia o el número de veces o el número de niños esperados con relación a los que había en Brasil. O sea, en Brasil fue exagerada, hay mucha investigación al respecto, se dice que era porque se sobremuestreaba a la gente,
que medían las cabezas de los niños y ya estaban un poquito más chiquitos y decían que era microcefalia, etcétera. Pero sigue no estando tan claro. Sabemos que hay una clara relación, pero no sabemos por qué tanto en Brasil. Una de las teorías es esta, pero hasta ahí. ¿Qué ibas a decir? Algo que te interrumpí. No, o sea, que creo que esto de que más bien ahora una de dos, o a los medios de comunicación, como decías, les es más prioritario, o le presten más atención, le presten más tiempo para reportarlo, pero que vuelve un poco a lo que mencionábamos muy al principio, de que estas son enfermedades que tienen un componente socioeconómico muy importante. O sea, no a la gente no le asusta tanto ver a un mosquito como ver una serpiente, porque pues cuando todos nosotros nos ha tocado ver mosquitos, mosquitos en un contexto en donde no hay mucha agua estancada. Te preguntas, bueno, ¿y por qué el agua está estancada? Bueno, es que no es nada más que haya charcos y llantas tiradas que nadie recoge, sino que también, como no hay un sistema de agua, un flujo de agua constante, la gente tiene que cubetas, estancar el agua para tenerla. O sea, es un grupo de enfermedades que no nada más a lo mejor por su posición geográfica, y digo, y ahí podemos debrayarnos sobre si el estar entre los trópicos tiene o explica de alguna manera la manera en la que la riqueza en el mundo se distribuyó, pero no nada más por su posición geográfica, sino también por sus condiciones sociales y económicas. Afecta tanto a este grupo de población. Viven más hacinados, y podrías decir basura, ¿no? Todo que esto. a quienes tienen mucho dinero para hacer investigación, pues solo les empieza a importar cuando esta gente puede agarrar un avión y... Que me gustaría que ahí brincáramos a la malaria, porque justo es uno de los temas que por muchos años tuvo la malaria como una neglected disease, ¿no? O sea, una enfermedad abandonada, porque se sigue muriendo mucha gente por malaria, pero no había tanta investigación hasta que el buen Bill Gates le ha metido como $4 billones a la y bueno, o sea, por hacer un paréntesis no tan, o sea, más social que médico, ahí me gustaría mucho preguntarte, porque a ver, cuéntanos de qué fue tu tesis, así como, no nos cuentes tu tesis, pero de qué se trataba más o menos. Mi tesis es de la sustentabilidad de la ayuda humanitaria, porque contestando tu pregunta, sí hay una relación entre el nivel socioeconómico de un país y su geografía. O sea, hay una relación directa y tiene que ver con los recursos naturales de los países. Los países que tienen más recursos naturales son más propensos a la corrupción, son más propensos a... O sea, no es una coincidencia que todos los países del norte fueron los primeros que hicieron la revolución industrial y que tuvieron las herramientas para después conquistar a los países tropicales y estancar su desarrollo. Entonces, ahorita el cólera, por ejemplo, es considerada una enfermedad tropical, que es un eufemismo para decir es una enfermedad de países pobres que no tienen agua limpia para tomar, que no tienen medidas de higiene, o sea... Pero el cólera no era tan tropical porque teníamos a Jon Snow que en Londres, o sea, que justo aquí... El padre de la salud pública. O sea, Londres no es muy tropical, el clima no es... Oye, es una forma bonita de decir... Pero hablando de estando aquí, voy a contar la historia de un compañero de la maestría aquí en Londres. Él es nigeriano y tengo otro compañero que de origen pakistaní, pero pues creció en Londres. Y platicando, este amigo nigeriano, pues, ahí me impresionó, pero su novia hacía 2 años se había muerto de cólera, o sea, 2017. Y lo más impresionante fue que este otro amigo inglés decía, ¿qué es el cólera? O sea, no era un contexto economista, ¿no? De otro contexto, pero, oye, ¿qué es el cólera? ¿No? O sea, uno no tiene idea que era el cólera. Y el otro, perdido un ser novia querido. Se había muerto de cólera en 2017. Pero bueno, y por volver a que el cólera no es tropical, pero como dices ahora, el término tropical se utiliza para decir una enfermedad transmisible de países pobres. Claro. Y bueno, que tu tesis fue a lo mejor, por lo que yo entiendo del título de tu tesis, es qué tan... ¿Cómo podemos aprovechar mejor los recursos en estos sistemas de salud en donde... O sea, ¿esto se refiere con sustentabilidad? O sea, ¿cómo gastar mejor los recursos de un sistema de salud que no tiene tantos recursos? De la ayuda humanitaria. O sea, mi tesis es más como, en vez de ir y dar doxiciclina para el cólera, oye, construye... Claro, o sea, ¿qué te sale más? Porque vamos a volver a parte del debate anterior en donde... Es que no puede haber vacunas para el dengue porque funciona como si fuera la primera
la primera infección, oye, a lo mejor, o sea, sale más barato ponerle agua entubada a una colonia que generar una vacuna, ¿no? Y acabas teniendo el mismo resultado. Y al final, bueno, ya al final les dejamos el detalle que les dejaremos al final para todas estas enfermedades, pero lo que yo te quería preguntar es, hay una serie de ONGs que funcionan calificando qué tan efectivo está siendo tu altruismo. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama 80.000 horas, hay otra que se llama Intelligent Altruism, así como... y hay gente que... Y la Fundación Gates también tiene esta como rama en donde dice, a ver, vamos a suponer que tú eres una persona que quiere donar $100. Yo voy a investigar en qué rama del altruismo, en qué ONG tus $100 están mejor gastados, ¿no? Porque habrá ONGs que a lo mejor solo se dedican a hacer presentaciones de PowerPoint y hablar bonito. Y habrá ONGs que hagan rendir esos $100, ¿no? Y hay muchísima gente que critica obsesión tecnócrata por medirlo todo. Hay mucha gente que critica la obsesión tecnócrata por medirlo todo y basar los criterios de efectividad en mediciones. Pero, o sea, independientemente de si no tenemos un criterio utilitarista para decir qué tan buena o no es una ONG, algo que coincide todas es que si tienes $100 y los quieres gastar en algo, gástalos en la malaria. O sea, tanto la Fundación Gates como los de 80.000 horas, como los de Intelligent Altruism, como los de... Si tú te metes a cualquiera de estas organizaciones en donde intentan rankear en dónde están mejor gastados tus $100, la malaria siempre sale en el top 5. Y es que mata un montón de gente, como hemos dicho. O sea, los mosquitos y la malaria... Y bueno, la enfermedad ya tiene vacuna, ya decíamos, ¿no? Pero la malaria no hay vacuna. Y es muy contrastante cómo... hay malaria en México. O sea, sí hay algunas zonas del país en donde puedes encontrar. Afortunadamente está muy controlado. No tenemos la forma fea, ¿no? Porque también la malaria tiene sus 4 tipos. Cuéntanos de eso. Ha estado otro tema. Pero antes quiero contestarme a tus preguntas. O sea, yo creo que la malaria está rankeada como las primeras porque es por mucho la que más mata niños de menos de 5 años. Entonces, no es que sea la intervención que va a tener, que es más eficiente. O sea, no es que tu dinero se viera la mejor intervención que existe, porque hay intervenciones mucho mejores para la oncocercosis, para la esquistosomiasis, pero mata tantos niños que con el 5% de niños menos muertos ya son miles de niños, ¿me explico? O sea, es más por la cantidad de vidas que salva más que por la efectividad de la intervención. Entonces, por aterrizar una de mis preguntas es, ¿estás de acuerdo en que indiscutiblemente la malaria es uno de estos, está en el top 5 o crees que es un artefacto estadístico? ¿Crees que es un Creo que depende que ya se puso de moda, ¿no? También podría ser. Mucho de lo que dice mi tesis es que hay intervenciones que son como ponerle una curita a un balazo. O sea, son intervenciones que le estás tapando el sol con un dedo, ¿no? Como por ejemplo, si es el tsunami en Sri Lanka, está perfecto porque estás ayudando a mucha gente de forma inmediata en un mes evitando que se mueran. Pero hay intervenciones en las que por más que tú des tratamiento de malaria, los mosquitos van a seguir ahí y la malaria va a evolucionar y se va a volver resistente a esos medicamentos. Entonces depende qué tipo de intervención es. Si es, salvaste a ese niño hoy que se muriera, sí. Estás haciendo algún tipo de cambio en el futuro. Evitando que se infecte su hijo, no. Claro. O sea, entonces es muy relativo. Y yo llevo 2-3 años trabajando en la ayuda humanitaria y me encanta, pero soy consciente de que el impacto que tienen mis acciones son temporales, o sea, porque estás dando una solución temporal a un problema perenne. O sea, déjame hay una pregunta que nunca falta en los seminarios, al menos de mi departamento, que es, imagínate este mundo platónico en donde todo es instantáneo y gratuito, ¿no? Así ya, todo, lo que digas, ya. Lo tienes, ¿no? Si todo fuera instantáneo y gratuito, ¿tú por qué intervención irías? Water, sanitation and hygiene. O sea, más que hacer vacunas, más que
secuenciada. Solo puedo escoger una Sí, cosa, ¿no? sí. Eso. Salud, agua potable y higiene. Eso se llama WASH en inglés. Water, Sanitation and Hygiene. Salud, agua potable y higiene. Ok. Que fue al final, o sea, si tú te fijas, el cólera lo detuvieron aquí mucho antes de los antibióticos. O sea, los antibióticos todavía no Claro, existían. sí es cierto. No lo había pensado, pero tienes toda la pararon el razón. cólera. O sea, no Sí. es... Y faltaban décadas para Sí, que empezara suena padrísima la tecnología, a mí me encanta, pero no necesitas mucha tecnología para parar la mayoría de las enfermedades Es cierto. tropicales. O sea, es agua potable, higiene, salubridad. Sin embargo, yo lo voy a meter aquí en su discusión, porque no, o sea, sí tiene mucho que ver, como todas las enfermedades, con el tema económico, con el tema social, pero estas enfermedades atribuidas a los mosquitos, sí hay un cierto nivel donde podríamos reducir estas enfermedades si mejoramos las condiciones de vida, como todo en la salud pública, pero discutiendo si podemos llegar a eliminar la malaria, podemos llegar a eliminar el dengue o el Zika. Está difícil porque quedamos que depende en dónde, punto número 1, pero 2, depende de la comunidad, porque si en África estás viviendo en una comunidad donde también no solamente están involucrados los humanos, también están involucrados los primates. El ganado. El ganado depende de la enfermedad, sí, pero no solamente es una enfermedad de humanos. Entonces, aunque tú lo elimines en los humanos, eventualmente va a regresar. ¿Qué es eso? Que es otro argumento para a lo Tema- mejor ponles agua entubada, que desarrolle una vacuna, que a lo mejor, para la cual a lo mejor se desarrolla resistencia. No, la Sí, vacuna, pues. o sea, si tú tienes una vacuna con la fiebre amarilla, algo que es ridículo, que siga muriendo gente de fiebre amarilla porque ya hay una vacuna muy eficiente. O sea, en México, Sí, bueno. desde el 23 no tenemos... Pero el ese que haya un problema. tratamiento, pues no se ve en la tuberculosis, ¿no? Claro, bueno. El que haya un tratamiento Pero no quiere son dos decir cosas diferentes, son dos cosas diferentes. O sea, no podemos comparar la tuberculosis con la fiebre amarilla. Son dos cosas. Si tuviéramos una vacuna No, eficiente contra el que... dengue... El punto que estoy intentando hacer es que no porque tengas un tratamiento o una vacuna, la gente se va a dejar de morir de eso. Es muy frustrante. O sea, es como dijimos igual en el sarampión. O sea, pocos problemas son más frustrantes que los que ya tienen solución y siguen siendo un problema. Claro. ¿No? Otro tema importante que creo que vale la pena recalcar con el dengue. El dengue se llegó medio a eliminar en México entre el 63 y el 79. Es una campaña fuerte de organizaciones internacionales y de muchas partes de Latinoamérica, pero del 63 al 79 casi no hubo casos de dengue en México. Y regresó, ¿no? Lo mismo pasó, o sea, tuvimos un descenso constante de 2013 a 2018, un descenso constante muy marcado en muertes, muy marcado en casos, y regresó. Entonces, a pesar de que sí no podemos hacer mucho para eliminarlo, sí podemos controlar las enfermedades. Tenemos manera. Y hay dos sopas: o controlando el virus o el parásito, o controlando el vector, que en este caso es el mosquito. Es exacto. Yo voy a decir que hay 3 sopas, pero Sí, sí. la sopa de vamos a atacar al microorganismo, al virus o al parásito. La sopa de vamos a ponerle agua entubada a todo el mundo. Y la sopa de el mosquito. El mosquito. No tendrían por qué ser excluyentes, ¿no? Sí, Podrías no, decir que no, de hecho lo que hay que hacer es... lo mejor sería que en paralelo, ¿no? Aunque, o sea, digo, volviendo al, si tuvieras que escoger solo uno, sí me convences que el agua entubada es... Ah, bueno, pero no solamente para Sí, exacto, o sea, para las enfermedades transmitidas por vector, Sí, o para por todas las los demás. mosquitos, para O sea, todo. pero creo que un poco... Ajá, la idea original que quería transmitir a lo mejor, antes de hacer esta pregunta, era que... Pues es muy contrastante como... pues la conversación que tú dijiste, ¿no? Teníamos una persona que perdió un ser muy querido de cólera y otra que no sabía que era de cólera, ¿no? Aunque en su ciudad se había resuelto, incluso sin que hubiera antibióticos. se descubrió, ¿no? ¿No? La relación. Por otro lado, tienes a otros países, o incluso dentro del mismo país, gente que no ve a los mosquitos como un problema mayor, porque vive en condiciones en donde que le garantizan que no sea un problema mayor. Y al mismo tiempo tienes organismos independientes que solo se dedican a ver en dónde está mejor invertido tu altruismo, que dicen que las enfermedades transmitidas por mosquitos son de los mejores lugares en donde podrías invertir tu dinero porque más impacto vas a tener, ¿no? O sea,
o sea, creo que es una muy buena ilustración de cómo la desigualdad puede afectar tu falta de empatía por un problema. Wow. Porque, y si no tienes empatía por un problema, no tienes preocupación Claro. por solucionarlo. O sea, no. Y eso es a mí me impresiona mucho, ¿no? O sea, tienes gente que no sabe que el problema existe, tienes gente que no lo considera un problema, y tienes gente que lo ha perdido todo por eso, ¿no? Entonces, o sea, dejando eso de lado, si tenemos las tres cosas en paralelo, es un poco uno de los temas, pues a lo mejor finales, el vamos a lidiar con los mosquitos, ¿no? A ver, tenemos enfermedades en donde... Mátalos a todos. Exacto. Matamos a todos los esto como preámbulo al debate, que ahí peleen en los comentarios o déjenos lo que ustedes opinan. ¿Podríamos o no deshacernos de todos los mosquitos? Porque tenemos Tecnológicamente podríamos. porque hace esa es otra grandiosa historia de empoderamiento femenino en la ciencia y de mujeres en la ciencia. Hace, pues en la última década en realidad, dos mujeres desarrollaron esta tecnología que se llama CRISPR-Cas, en donde literalmente es el copy-paste de los genes. Puedes modificar los genes con eso. Cortar y pegar, y eso tiene un sinfín de aplicaciones. Pero una de las más atractivas tiene totalmente que ver con esto, ¿no? Es esta idea de vamos a cortar y pegar los genes de los mosquitos para hacerlos estériles. Y porque si partimos del contexto en el que es que para estas hay una vacuna que funciona muy bien, pero la gente sigue muriendo. Para esta, la vacuna funcionó muy mal porque funcionó como la primera infección, ¿no? Esta es porque, o sea, vamos la a malaria matar a mata todos un los montón. Ahora sí, si sabes que la Aedes es el que es, vamos a meter mosquitos estériles. O sea, exacto, podrías decir, el approach mexicano es pues ya... Mismar a su chadre y los mosquitos todos y ya. Si nos quitamos los mosquitos, muerto el perro, se acabó la rabia. Y Hay una corriente importante de gente que apoya esta teoría y dice, no va a pasar nada, hemos extinto muchas especies, que extingamos una más, aguanta. sí, o sea, un poco la idea, porque creo que vale la pena decir es, a ver, la idea es vamos a cortar y pegar genes de los mosquitos para hacerlos a todos estériles. Y eventualmente la proporción de mosquitos estériles irá acaparando a toda la población. Para eso hay que se mueran todos. Eso es caro porque hay que producir muchos mosquitos estériles para que, o sea, hay una empresa que se dedica a eso, se llama Oxitec, está funcionando, de hecho ya solamente falta que convenzan a alguna población que diga va. Pero probablemente es más barato que desarrollar vacunas para todos los serotipos o para todas estas enfermedades. Ahí sí no sé, habría que ver. A mí lo que me da miedo de eso es en un par de años decir, destruimos todo el ecosistema porque resulta que los mosquitos alimentaban a las arañas, que alimentaban a los pajaritos, que alimentaban a que sabemos que hacen eso, sabemos que, o sea, los mosquitos son alimento de, polinizan, o sea, polinizan las flores, polinizan las plantas porque se alimentan de los jugos de las plantas. 2, son alimento de pájaros, de aves, 3, de murciélagos, de otros insectos, ¿no? Las libélulas con mosquitos. Son alimento de anfibios, las ranas, son alimento de peces, porque cuando están las larvas, si alguna vez han visto una larva de mosquito, ¿no? En un vaso con agua, en un tambo, se los comen los pececitos. O sea, sí son parte de una cadena ecológica choncha, o sea, no es cosa menor. Para mí no es muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Cómo controlamos la rabia? Con vacunas. No tienes que matar a todos los perros del mundo. De acuerdo. Para que no haya malaria. Oye, buen ejemplo. Pero por otro lado, o sea, tiene, o sea, totalmente de acuerdo. Ahora, la rabia es una enfermedad. Tienes una... Porque creo que lo mencionamos antes, pero no hemos mencionado los números absolutos de cuánta gente... No, ya dijimos que 1 millón de personas se mueren. Ya dijimos. O sea, 1 millón de personas al año se mueren por una enfermedad transmitida por mosquitos. La mayoría de esas personas son niños. Sí, o gente Ahora, más vulnerable. Pausa. Es poco probable... Pausa. ¿Por qué se mueren esos niños? Porque yo te puedo decir que yo viví 1 año en Mozambique sin red de mosquitos. Y yo sabía que si me daba malaria, al día siguiente me tomaba 3 pastillitas y me curaba. O sea, no es la gente se muere de malaria. La gente se muere porque no tiene acceso a la salud. Diferente la fiebre amarilla.
O sea, la malaria es diferente a la fiebre amarilla porque la fiebre amarilla tratada mata al 7% Por eso. de la Pero gente bueno, que se ahí infecta. ya tenemos vacuna. O Ah, sea, ya tenemos vacuna. ese ya. O sea, pero estamos hablando del dengue, de la malaria. Yo te diría, en el dengue sí podemos mejorar, ok. La gente necesita su cubeta con agua porque no tiene agua de llave. Ponle una tapa. Si te vas a Brasil y no es que tápate hasta acá y ponte repelente de mosquito cuando salgas a la calle. Si te da malaria y no puedes tomar profilaxis, ve al doctor. O sea, creo que hay más soluciones que matar a todos los mosquitos. Que justo vamos a pasar a este tema. ¿Qué hacer hoy como individuo? O sea, vamos a poner, tenemos dos estrategias. ¿Qué hacer como política pública? O sea, ¿qué va a hacer un gobierno como estrategia? ¿O qué vas a hacer tú como individuo? Porque tú como individuo, si vives en México, si vives en Chile, si vives en un lugar donde no hay prevalencia más que de dengue quizá, chikungunya a lo mejor, si eres una mujer embarazada, no ir a donde haya mosquitos. O sea, no bajes a la costa, no te vayas a Brasil. Y si vas a ir, tu manga larga, tu repelente. Hay una discusión importante de cuál es el repelente que funciona, cuál no. No es motivo de este podcast. A lo mejor valdrá la pena que hiciéramos algún episodio al respecto, pero investíguenlo, hay suficiente evidencia. Y punto, ¿no? Si tú... bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, porque también, aunque sea un hombre, seamos hombres, si estamos planeando tener un bebé, el Zika se descubrió que se transmite no solo por mosquito, sino por transferencia, es una enfermedad de transmisión sexual, ya, ¿no? Se descubrió igual por dos compas que estaban platicando en un bar, así se descubrió, ¿eh? Son compa que su papá había sido de los que había descubierto el Zika en el 47, llegó otro amigo investigador suyo y dijo, no, pues yo fíjate que, me dio Zika, me dieron estos, no le dijo me dio Zika, pues no sabía que le había dado, pero estuve en esta zona en África trabajando, y me enfermé bien gacho, me dio mucha fiebre, y dijo, no, pues probablemente sí, que dijo, no, eso no es todo. Cuando regresé, a mi esposa también le dio, y este cuate se le prendió, fue como que a tu esposa también le dio, si no hay mosquito, ¿no? O sea, ya estabas en este lugar, ¿cómo se contagió si no había mosquito? Se hicieron las pruebas, se detectó que había... o sea, eso va a ser cierto para muchas infecciones virales. O sea, de hecho, el fluido humano en donde el ébola permanece por más tiempo es el semen. Entonces, o sea, eso va a ser cierto para muchas cosas diferentes, pero jugando al abogado del diablo, la verdad es que pues nadie en ninguna parte del mundo puede tener mucha fe en su gobierno. O sea, porque no, o sea, tristemente, o sea, pues, independientemente de la corriente ideológica, independientemente del país que escojas, ponerle, o sea, darle la responsabilidad o simplemente asumir, no, bueno, pues mi gobierno se va a encargar de esto para algo que mata a 1 millón de personas al año. Yo digo, ya, a los mosquitos, mira, a ver, ¿a quién le cae bien que lo despierte el mosquito? ¿A quién nadie los va a extrañar? Entonces, bueno, sí. Algunas flores los van a extrañar, pero nosotros ya también sabemos polinizar. Nadie los va a extrañar. Suelta un montón de mosquitos estériles que se acaban los mosquitos. Hay estrategias, te gusta la del Oxitec, está la del porque Oxitec. si tú estás esperanzado, baja la población, pero no los elimina todos. Si tú estás esperanzado a que desde Bolsonaro hasta López Obrador le pongan agua potable a tu colonia, ojalá que ocurriera, sin duda. Pero, o sea, en estos dos trópicos, no te confíes. O sea, si vives en una zona de estas, tapa el agua. Tapa, voltea y tira como... No te la juegues. Duerme abajo de una red de mosquitos. Usa una red de mosquitos. O sea, todas estas maniobras los puedes hacer. Un poco a lo que voy es, hay dos opciones. O tomas este problema en tus manos, y entonces tapas tu agua. Pero no es suficiente. Sí, el gobierno tiene que hacer cosas, y sí puede hacer. Yo también estoy sudando. Yo soy una creyente de la salud pública. Ya ahí te va. Mira, o sea, ¿por qué en México mejoró mucho del 2013 a... El mosquito va a evolucionar resistencia al repelente. Pero eso lo sabemos, el mosquito ha evolucionado y se hicieron investigaciones y sabemos que en la Ciudad de México aguantó el mosquito, ya sube a alturas que no volaba antes, que no sobrevivía antes. El mosquito se va adaptando, pero sí, el mosquito también sabemos que aunque tú pongas insecticidas, el mosquito se vuelve resistente a los insecticidas. O sea, eso lo sabemos. Pero ¿qué se puede hacer? Y que yo sé que se ha hecho. Desde 2014, el gobierno mexicano dijo, vamos junto con el Instituto Mexicano de Salud Pública, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, dijeron, vamos a ver
a qué son resistentes los mosquitos. Entonces se empezaron a probar insecticidas, vieron a qué insecticidas eran resistentes y pues les pusieron los que no eran resistentes. Los herbicidas, porque una cosa es el insecticida y otra cosa es el herbicida, que se ponen donde están las cisternas o donde si hay comunidades donde tienen el agua o guardan el agua en tambos, pues les pueden poner ahí. También a qué son resistentes se le pone. La vigilancia epidemiológica. Vamos a detectar en los centros de salud a quien llegue con alguna enfermedad. Si detectamos eso, vamos a la casa de este individuo, alrededor, ¿no? Para intentar controlar ahí la enfermedad. Un paso más adelante, la vigilancia entomovirológica. Se ponen trampas en diferentes partes de las comunidades para agarrar a los mosquitos y no esperar a que infecten a alguien y nos demos cuenta, sino agarrar a la mosquita infectada. Estrategias no faltan, o sea, estrategias y maneras y Bueno, soluciones. pero eso esa no es nos la falta. solución que hay. No, es que ya hay una nueva. No, pero nadie los va a tiene extrañar. Nadie Sí, los va a es que extrañar. Es que no sabes. Hay otra estrategia que es una bacteria, que se llama Wolbachia, Sí. que se infectan los mosquitos y entonces el mosquito se vuelve más resistente a no infectarse del virus porque esta bacteria ahí lo protege, ¿no? A ver, no sabemos. Es que no sabemos. a ver, no estoy diciendo, por supuesto que no estoy diciendo que... Usted escríbanos que si creen que está diciendo tonterías. No. aquí, Creo que compañero. nunca nos vamos a por poner supuesto de que no acuerdo estoy, por aquí. supuesto que a ver, por supuesto que la gente debería tener agua potable entubada, o sea, por supuesto que los gobiernos deberían de interesarse genuinamente por el bienestar y el saneamiento de las comunidades que no tienen todos estos recursos. O sea, eso tiene que ocurrir por motivos humanitarios, ya no digas solo de enfermedades asociadas o transmitidas por mosquitos. Eso tiene que ocurrir. Solo estoy diciendo que desde un punto de vista cínicamente pragmático, Extremista. o sea, confío tan poco en los gobiernos de todos los países que le tengo más fe a extinguir a los mosquitos y a así, o que no nos salga nada mal, que a ponernos todos de acuerdo. Por ejemplo, cuando vino Jeffrey Sachs, el de las Millennium Goals, y le preguntaron en concreto... Las metas del milenio. Este es un tipo que se aventó la puntada de decir que podríamos erradicar la pobreza en 25 años si sí nos lo propusiéramos, ¿no? Y pues tuvo unos, sus objetivos, lo que fuera. La primera pregunta que le hicieron es, a ver, ¿por qué no se puede? A ver, si ya está descrito, si todo está, ¿por qué no se puede llevar a cabo? Política. No, por la transición política, porque las democracias entre los trópicos no son tan maduras, porque cambia el régimen y entonces tiene otras prioridades y entonces ya no da continuidad a tu estrategia. No, pero eso no pasa. Pero, no, o sea, tienen sus otros proyectos, tienen sus otras cosas y entonces esto funciona si lo dejas correr por 25 años. No funciona si lo dejas correr por 4 años, por 6 años, por lo que tú quieras. A lo que voy a decir, les tengo tan poca fe y me caen tan gordos los mosquitos que ya nadie los va a extrañar. Aparte de algo tan anárquico y violento como lo que está diciendo aquí la comadre Soto, que como quisiera cerrar. Sí. Pero Me voy a ir al otro extremo. Ok. Y yo creo que tiene que ser más, o sea, yo creo que el cambio tiene que venir por conciencia individual, o sea, saber que existen estas enfermedades, saber cómo protegerte contra ellas, un cambio político, salud pública, o sea, es lento, insidioso, pero ahí va. Creo que lo que sí no es jugarle a ser Dios, o sea, perdón, pero es eso, o sea, es extinguir una especie, no sabes las consecuencias que puede tener, o sea, y es que es terrible que en 5 años fuera maldito apocalipsis. ¿Por qué? Porque Adrián mató a todos los mosquitos. A ver, o sea, vamos a suponer que esto, o sea, vamos a matar a todas las ranas. No, también, y que los mosquitos se vuelven zombies, y se vuelven más listos que nosotros después de que los modificamos genéticamente. O sea, no es... Yo sé, pero un poco de lo que voy a sacar. Mi fe está en la salud pública. Bien, por sus puntos. Yo voto por mi cara. Yo creo que tienen sesgo profesional. Sí. Yo creo que tienen sesgo profesional. Como ustedes pueden ver, no hay una sola solución. Hay muchos cambios, hay mucha evidencia que tiene que recolectarse a través del tiempo. Necesitamos hacernos ese tipo de preguntas. Ciertamente hay un componente social muy importante en este tipo de enfermedades, como en todas, pero en este tipo es muy claro. Hay un componente de cooperación internacional, sin duda, porque decíamos que no respetan los mosquitos fronteras. Déjenos sus comentarios, sus preguntas.
Gracias por... Gracias por haber estado aquí con nosotros, Vero. Un placer. Y nos vemos en la que sí. No dejen de escucharnos, no dejen de dejarnos sus estrellitas en el iTunes, en Spotify, de seguirnos aquí Sí, en la Facebook, campanita esa dictatorial de YouTube. en YouTube. Denle click a la campanita. Como ven, citamos varios episodios para que estén al tanto de lo que estamos platicando, para que tengan la información necesaria, se metan duro a la conversación. Vamos en la que sí.